Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno en ese bucle, a veces un poco oculto, que se crea entre nuestro cuerpo y nuestra mente, y que genera la ansiedad. Y lo más importante, claro, es que vamos a explorar cómo podemos romperlo. Seguro que esta es una pregunta con la que mucha gente se puede sentir identificada. Esa sensación de que las reacciones toman el control. Casi como si se encendiera un piloto automático, incluso antes de que la parte consciente de la mente pueda hacer algo. Bueno, pues vamos a explorar por qué pasa esto. Para poder entender cómo romper este ciclo, lo primero es saber de dónde viene. Y la respuesta, la verdad, empieza con un dato bastante sorprendente sobre lo automáticas que son en realidad nuestras reacciones de cada día. Este dato es para pararse a pensarlo. Entre el 90 y el 95% de nuestra experiencia, y aquí hablamos de pensamientos, sentimientos, reacciones, puede surgir de forma totalmente automática. ¿Qué significa esto? Pues que la mayor parte del tiempo no se está eligiendo conscientemente cómo responder. Es como si el cuerpo y la mente estuvieran siguiendo un guión que ya viene escrito. ¿Y cuál es la sala de máquinas que se encarga de ejecutar este guión automático? Pues todo se reduce en el fondo a la biología de nuestro sistema nervioso y sus dos modos principales de funcionamiento. Pensemos que el sistema operativo de nuestro cuerpo tiene como dos configuraciones principales, una para la alerta máxima y otra para la calma total. Y esta imagen, la verdad, ilustra a la perfección ese acto de equilibrio constante que está ocurriendo dentro de nosotros. El problema viene cuando este equilibrio se rompe. Ahí el sistema se queda como atascado, y es lo que causa síntomas como la ansiedad crónica, la tensión constante o incluso un agotamiento que no se va. Pero ojo, el sistema nervioso solo da las señales físicas, el corazón que se acelera, la tensión en los hombros. La parte crucial de todo esto es cómo la mente interpreta esas señales. Y aquí es donde entra en juego nuestro narrador interno. Muchas veces se habla del ego como si fuera algo negativo. Pero para lo que estamos viendo hoy, vamos a entenderlo simplemente como un contador de historias. Es un mecanismo de supervivencia. Y su trabajo es traducir esas sensaciones físicas, que son un poco ambiguas, en una narrativa que tenga sentido. Y es que una parte enorme de nuestra energía mental se la lleva este narrador interno. Es parte de lo que se conoce como la red neuronal por defecto del cerebro y se pasa el día dándole vueltas al pasado y proyectando cosas hacia el futuro. Entonces, ¿qué pasa cuando juntamos un sistema nervioso que está activado con una mente que no para de contar historias? Pues que se crea un ciclo de retroalimentación potentísimo, el famoso bucle de la ansiedad. Todo empieza con una sensación física simple, pero la historia que le añade el ego la convierte en una auténtica bola de nieve de ansiedad que no deja de crecer y crecer. Y esta es la clave de todo. El sufrimiento real no viene de la sensación inicial, sino de creernos a pies juntillas la historia que nos contamos sobre ella, y dejar que esa historia vuelva a activar el sistema una y otra vez. Vale, entender el ciclo es el primer paso, fundamental. Pero el segundo, y el más importante, es aprender a cortarlo. La buena noticia es que existe un protocolo muy práctico y directo de 3 pasos para, por así decirlo, tomar el control manual. Este proceso de 3 pasos es básicamente el interruptor para desactivar el piloto automático. Primero, detenerse. Parar lo que se esté haciendo y llevar la atención al cuerpo. Sentir los pies, las manos. Segundo, observar. Preguntarse, a ver, ¿dónde noto esto? Y fijarse en su forma, en su peso, sin juzgar, como si fuera un fenómeno. Y tercero, descansar. Cuando se ve que la sensación no es algo sólido, simplemente se descansan la conciencia del cuerpo y la respiración. Se deja de intentar arreglar nada. Es una práctica que puede romper el bucle en solo unos minutos. Repetir una frase simple como esta puede ayudar mucho a reforzar esa separación, esa distancia entre la conciencia que observa y la emoción que se está sintiendo. Cuando se practica este protocolo de forma constante, se produce un cambio de verdad fundamental en cómo se experimentan las emociones. Se empieza a desarrollar la capacidad de sentir las sensaciones físicas tal y como son, sin añadirles las historias que generan el sufrimiento. Y esto no significa volverse una persona insensible, para nada. Al contrario, se trata de experimentar la vida de una forma más directa. Al observar las sensaciones sin ponerles etiquetas, se le da permiso al sistema nervioso para que se calme solo, y esto libera una cantidad de energía enorme que antes se gastaba en darle vueltas a las cosas sin parar. Solo hay que pensar por un momento en todos esos recursos mentales y emocionales que se liberan cuando dejan de estar atrapados en ese bucle sin fin. Así que la reflexión final es esa, que se podría crear, construir o experimentar con toda esa energía que se libera. Es una pregunta muy poderosa con la que nos deja este análisis sobre cómo podemos poco a poco recuperar el control de nuestro mundo interior. Gracias por habernos acompañado.